Guía definitiva para criar ganado de SEO o engorde saludable. Lo primero es evaluar la selección de la raza y el sistema de producción. El sistema de vaca y ternero se enfoca en la producción, de venta de terneros, el de generación de ganado, usa la técnica reproductiva de inseminación artificial extensamente y se basan en la producción de toros y vaquillas. El de suministro se enfoca en adquirir terneros destetados, de bajo peso para engorde, y el sistema de etapa final se concentra en la alimentación para producir ganado listo para el mercado, según los objetivos definidos de cada productor. Se puede concentrar en un solo sistema de producción o en la combinación de sistemas. El segundo aspecto son las instalaciones, que deben contar con vivienda e instalaciones de cercas y manejo. Para el caso del primero, en comparación con otros animales de cría, el ganado de carne tiene necesidades mínimas de vivienda, especialmente durante la estación de pastoreo. Cada bovino debe tener terreno de pastoreo adecuado y un espacio seco de albergue que lo proteja del viento y la lluvia. En cuanto a instalaciones de cercos y manejo, esto representa una inversión considerable. Es importante que usted, como productor, planifique bien los mejoramientos en su finca y campos de pastoreo, haciéndolo con la asesoría y ayuda de un profesional. El tercer aspecto es la alimentación. Aparte de la compra de animales, el alimento es el gasto más grande para criar ganado de carne y es esencial en la crianza de bovinos de carne saludable. Existen categorías de alimento como el pastoreo, forraje almacenado, concentrado, sal y otros minerales, que deben ir acompañados del agua, a libre acceso. La dieta del ganado de ceba o engorde consiste en fibra y forraje almacenado, por lo que la mayoría de los animales de carne pasan todo o gran parte de su tiempo en campos de pastoreo durante la temporada en la que hay disponibilidad pasturas. El cuarto aspecto son las fuentes de ganado de carne, por lo que si usted no conoce mucho del tema, es mejor que se asesore de un experto para evitar una compra inapropiada. En este caso, es importante que se visiten los mercados de subastas o los productores de carne antes de comprar alguno de sus productos. El quinto y último aspecto es la salud y la bioseguridad de los animales. Después de comprarlos sanos, en una fuente respetable, el trabajo como ganadero es alimentarlos debidamente, proporcionarles vivienda y cuidarlos. Mantenga limpios y cómodos el equipo, áreas de alimentación y la vivienda de sus animales. Desarrolle una relación con su veterinario local para asegurarse que sus animales reciban la inmunización necesaria y otros procedimientos de cuidado de salud según sea necesario. Cree un área para mantener a los animales sanos y otro para mantener a los enfermos en cuarentena separados del resto del hato. Cree instalaciones que permitan el manejo eficiente y seguro de los bovinos para procedimientos de salud